había pensado en estudiar ingeniería y me dijo que estaba perdiendo el tiempo, que iba a tirar 2 o 3 años de mi vida y que no debería intentarlo. O sea, yo ganaba lo mismo que los 10 que trabajaban en ese proyecto conmigo. ¿Cómo es trabajar en Coca-Cola? Es el trabajo donde menos dinero he ganado. 2, 3, 4, 5 años en el extranjero hacen que tu carrera crezca exponencialmente. El mayor salario que has recibido en un mes. El mayor equipo que has llevado. Tener 300 personas. 3 consejos para llevar un equipo. Bienvenidos a Hablando con Guardia, el podcast para la gente como tú y como yo. Gente que ha salido de su zona de confort. ¿Qué nos deparará el futuro? Bienvenidos a Hablando con Guardia. Hoy estamos grabando desde Budapest con mi amigo y mentor César Climent. Van a explicar un poquito más de su historia y el por qué ha venido hoy como invitado al podcast. Así que, por favor, César, si te puedes presentar un poquito de dónde vienes, de qué nos conocemos y dónde estamos. Pues muchas gracias, Joan. Es un placer estar en el podcast. La verdad es que no me lo esperaba, pero muchas gracias por invitarme. Pues bueno, yo soy César Climent, soy de Tarragona, como tú. De hecho, nos conocemos por ser vecinos de Salou. Soy ingeniero industrial y bueno, he estado viviendo algunos años en el extranjero, pero los últimos años hemos estado en España y ahora pues me muevo entre Budapest y Barcelona. Tú siempre has sabido que eres mi mentor. En muchos temas nos sacamos 9-10 años, entonces siempre te he visto como una persona que va, como obviamente tiene sentido, 10 años más adelantada que yo, en tema carrera profesional, vivir en el extranjero, etc. ¿Esperabas llegar donde has llegado? Muy buena pregunta. Pues no. De hecho, en bachillerato era un estudiante muy normalito, bastante mediocre, vamos a decir. Y de hecho, una de las anécdotas que puedo contar es que uno de los profesores en bachillerato que nos hacía la tutoría me cogió un día y me sentó y me dijo: ¿tú qué quieres hacer de mayor, no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar en la carrera y tal? Y dije: bueno, no lo sé, pero creo que se me da bien las mates, quiero hacer ingeniería, mi padre es ingeniero y pues había pensado en estudiar ingeniería y me dijo que estaba perdiendo el tiempo, que iba a tirar 2 o 3 años de mi vida y que no debería intentarlo. Y eso me frustró mucho, porque la verdad es, como te he dicho, no era un estudiante brillante en aquel momento, pero a la vez me despertó Una motivación. Sí, me tocó un poco las narices Obvio. y dije: por mis huevos que me saco la ingeniería y por mis huevos que vuelvo de aquí 3 o 4 años y les traigo el título de ingeniería y se lo saco a la cara, ¿no? Se lo enseño a la cara. ¿Lo hiciste? Sí, volví al cabo de unos años, sí. Y se alegró por mí y tal, pero bueno, fue una conversación dura, fue un shock de que quizá él buscaba eso, no lo sé, pero me hizo mucho daño y a la vez me despertó mucha ambición. Y es una conversación que tengo muy grabada, porque la verdad es que era muy mediocre, muy normalito, y luego en la carrera, de hecho, uno de los mejores estudiantes de la promoción. Bueno, luego poco a poco he ido construyendo mi carrera profesional como ingeniero en diferentes sectores, en diferentes roles, y a día de hoy pues tengo un trabajo que trabajo en remoto y hago proyectos a nivel internacional. Estoy ahora mismo, yo creo, en mi prime. ¿Cómo has llegado hasta donde estás hoy? Me fui fuera, o sea, estuve unos años en España, pero luego me di cuenta de que para crecer profesionalmente, al menos como ingeniero, yo voy a hablar siempre desde la perspectiva de ingeniero, salir fuera, trabajar en el extranjero, trabajar con otras culturas y trabajar en otros países, con otros idiomas, otra moneda a veces, ¿no? Te hace que te espabiles de una manera que en tu casa pues no necesitas. Me faltaba únicamente el inglés, pero claro, era un requisito para los puestos a los que yo ya quería aspirar y entrar. Y es imprescindible. Imprescindible. O sea, hoy, incluso si quieres aspirar a algo más. Claro, y mi inglés era bananero, de estos de Salou, playa, claro. de pedir 4 cervezas y espabilar y fuera. Me tenía que acabar la carrera y me tenía que ir. Me tenía que ir a aprender inglés. Mi objetivo no era irme al extranjero como vosotros hacéis ahora, que ya vais con un plan de carrera, sino no. Mi idea era trabajar en España, pero me tenía que ir fuera a aprender inglés porque veía que era la única manera de aprender inglés, porque yo había tenido oportunidades de aprender inglés en España. Tenía asignaturas de inglés en el colegio, tal, pero el nivel de exigencia que hay en España del inglés era muy bajo. Encontré Irlanda, pero Irlanda, en Dublín había ya mucho español y dije: no puedo ir a Dublín. Entonces, al final encontré Cork, aprendí inglés y estuve, creo, entre 7, 8, 9 meses full inglés. O sea, hacía actividades que me obligaban a hablar en inglés
y sobre todo evitando españoles. Vuelvo a España a través de un amigo que bueno, me referencia a Michael Page, mucho curro, cobrando 300 euros al mes de becario. Estuve nada, 6 meses, 7 meses, pero aprendí un montón. Yo estaba entrevistando ingenieros para los clientes de Michael Page y entrevisté a una chica, porque una de las preguntas típicas es, ¿estás en otros procesos de selección? Y entonces te comentan. Entonces me dijo que estaba en un proceso de selección en la petroquímica de BASF. En aquel momento era trabajar en Tarragona, cerca de mis amigos, cerca de mis padres, zona de confort. O sea, mi idea era, yo ya he hecho prácticas en Repsol, he hecho prácticas en BASF, mi objetivo es trabajar pues o en la Repsol, o en la BASF, o en la nuclear de Ascó, o la de nuclear de Vandellós, cobrar mis 2.000 euros al mes y chill. Y chile en casa, con mi cochecito, con mis amigos en la zona, ¿no? Lo que el 80-90% de los ingenieros en Tarragona queremos. Volviendo, me dice que está en un proceso de selección en BASF, pero que ella no quiere industrial, ella quiere consultoría y que le encantaría trabajar en Michael Page. Claro, yo le digo, Tate, que yo quiero lo que tú buscas claro, y tú quieres lo que yo tengo. Claro. Entonces le digo, mira, ¿te parece que quedamos esta noche, nos tomamos una cerveza y comentamos? Y entonces hicimos un swap. Yo la enchufé Michael Page. Y ella te enchufó en BASF. Y ella me dio el contacto. Vale. Y fui a la entrevista y el mismo día me dijeron, ¿cuándo quieres empezar? Claro, estaba pasando muy mal económicamente en aquella época, mis padres estaban muy, muy mal. De hecho, me tenía que ayudar mi tía, que por suerte me pudo ayudar y, bueno, pues económicamente estaba muy bien en aquel momento y me daba literalmente casi 1.000 euros al mes. Y de hecho, me recogía los domingos y nos íbamos al Mercadona a comprar y me lo pagaba ella, literal. Le estoy muy agradecida, por cierto. Eso me permitió entrar en la industria otra vez, porque yo había hecho prácticas y tal, pero vuelves a estar vuelvo a estar en la rueda. Con 1.000 euros en salón en aquella época no estabas tan mal, te podías pagar tu gasolina, hacerte tus viajecitos, pero claro, no era gran cosa, pero podías bien. Estar. Y ahí estuve 2 años. Y claro, yo, si me preguntas en aquel momento, si a mí me hubieran hecho la putada de contratarme, a lo mejor seguiría allí ahora, ingeniero en Tarragona, tal, con mi red de amigos, con mi zona de confort, y ya está. Pero la verdad es que no había vacantes. Claro. Digo, me tengo que buscar la vida. Y es cuando empiezo a buscar activamente. Y ahí es cuando me doy cuenta de la diferencia entre un salario europeo y un salario en España, en Tarragona. Pero ahí se me enciende otra vez la bombilla de decir, puedo ir fuera y lo puedo petar. Y ahí es cuando empiezo a aplicar a programas en el extranjero, me daba igual el país. O sea, buscaba en Europa, eso es verdad. Estaba muy de moda los programas estos de futuros directivos. Estás 4 o 5 años y ya eres director de planta, a nivel te hablo de ingeniería todo el rato, invertir mucho en formación de esa persona y tal. Y que esa persona haga carrera en la empresa. Sí, exacto, dentro de la empresa y retenerla, pagarle bien para retenerla y tal. Y al final, en definitiva, encontré Crown, que es una empresa que nadie conoce, que es la que fabrica las latas para Heineken, Coca-Cola, las latas de aluminio. Un programa de 3 años, en 3 países diferentes, con 3 jefes diferentes, en 3 proyectos diferentes. Top. Bueno, pues fue un proceso muy tocho. Llegamos al final a París, presencialmente, unas 50 personas, una cosa así. Y ahí pues hubo durante 3 días dinámicas de grupo súper agresivas, porque claro, estás compitiendo a full para 8 vacantes. Pero claro, los de 50 de París ya habíamos filtrado, o sea, ya habían sido filtrados, era gente muy top, que fue uno de los momentos que más nervioso he pasado, porque yo quería entrar. Como los otros 50, ¿no? Exacto. Y lo consigues. Lo consigo y uno de los mejores pasos de mi carrera, sin duda, porque aparte no te decían dónde ibas a ir. O sea, te decían, vas a estar en 3 países, en 3 proyectos diferentes, con 3 jefes diferentes, pero no te vamos a decir no te vamos a decir hoy dónde vas a ir en los próximos 3 años, sino que iban viendo un poco en función de las características de cada persona. Al final entramos 8 y mi primer año fue en Francia, un proyecto de tirar una fábrica entera vieja a la basura y montar una nueva en un año. En una cultura francesa, ¿vale? Que sabes que hay mucho rifirrafe entre España y Francia, parece un tópico, pero los franceses nos miran por encima del hombro. Ahí fue la primera vez que aprendí que estaba fuera de mi zona de confort, como un español sin mucha experiencia,
joven, 20 y pico años, les va a decir lo que tienen que hacer cada día, los objetivos mensuales, el objetivo anual, que es acabar el proyecto, cómo consigues ganarte la confianza y el respeto. Parte de ello fue gracias a que aprendí el idioma y pude, o sea, darles el ejemplo, de decir, yo me estoy esforzando y quiero adaptarme y quiero integrarme. Solo un año aquí en Francia, para mí como equivalen a 10 en España. Y es como, wow, me tengo que buscar perdón con la expresión, me tengo que buscar la puta vida para que 100 franceses que están trabajando en este proyecto terminen el proyecto en un año, liderados por un español. Lo conseguí y fue un proyecto súper exitoso. Después de esta experiencia me mandan de un día a otro, me dicen, has acabado el proyecto, enhorabuena, me dan la mano, me dan un bonus, tal. Y dicen, vale, next step, Hungría. Y ahí me quedé un poco en shock, no te voy a engañar. O sea, al principio me quedé como diciendo, wow. Claro, yo pensando, oh, a ver si me toca Italia, porque había proyectos en Italia, a ver si me toca Francia. Yo quería, no sé, seguir con mi francés, o irme a Alemania a intentar, o Portugal, que había una planta. O sea, me apetecía, lo típico que nos apetece al principio, ¿no? Países más divertidos. Y me dice, Hungría. Y digo, buah, esto va a ser duro. ¿Qué cojones? Duro de cojones. Pero dije, un reto. Y cuando me dijeron el proyecto, me dije, mira, es un proyecto del packaging de Pringles, el bote, la tapa metálica, ese es tu proyecto. Vas a hacer una línea que fabrique esa parte del packaging de Pringles. Vamos a dar un equipo para que luego ese equipo se quede en la parte de producción y nada, tienes que encargarte de todo, de la construcción y luego la puesta en marcha y luego la producción en un año. A Hungría, hostia, la moneda ya no era ni el euro, florín húngaro. El idioma. El idioma, imposible. Me pongo a buscar y resulta ser uno de los más difíciles del mundo. No me va a dar tiempo a aprender un idioma y el esfuerzo que tengo que... No lo vi, dije, el idioma descartado. ¿Cómo consigo que motivar al equipo y tener a este equipo sin hablar húngaro? Y para más INRI, me encuentro con la dificultad hablando con recursos humanos y tal, porque el de recursos humanos me lo dijo muy rápido, me dijo, ten en cuenta, en consideración, porque esto era en un pueblo, no era en Budapest, esto era en un pueblo a una hora de Budapest, ¿vale? Ten en cuenta que todos ellos juntos, juntando todo su salario, ganan lo mismo que tú. O sea, yo ganaba lo mismo que los 10 que trabajaban en ese proyecto conmigo. Porque yo venía de Francia, que yo pasé de cobrar 300 y luego 1000 euros a de repente expatriado, con la casa pagada, el coche pagado, seguro médico internacional a full. Claro, a mí los primeros meses en Francia se me fue la olla. Empecé a comprar iPads, empecé a gastar como un animal. O sea, es un momento como que se me fue la olla. Claro, pasé de cobrar 1000 a 3000 y pico netos, más luego la casa, el coche. O sea, se me fue la cabeza. Y en Hungría también me vino como un, bueno, back to earth. Calma, humildad, modestidad. Deja de llevar camisas de Polo Ralph Lauren y todas estas chorradas. Vuelve a tierra, te tienes que ganar la confianza. ¿Otra vez? De 10 húngaros, sacar el proyecto adelante y luego producir, tal. La cultura húngara está a años luz de la francesa y de la española. Si yo ya pensaba que los franceses son diferentes, los húngaros es que es otro rollo. Claro, cuando al principio no lo entiendes el por qué es tan diferente, pero claro, cuando tú vas a turnos en una fábrica cobrando 300 euros al mes, te das cuenta de que la gente no es feliz. Pero es que lo entiendes, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo yo tengo a este tío motivado para que me venga cada día y sea capaz de avanzar el proyecto? Tuve que cambiar políticas de remuneración, tuve que implantar un sistema de bonus. Me costó mucho con recursos humanos hacerles entender de que con 300 euros al mes a una persona no la puedes incentivar. Justo montar una fábrica de Mercedes a media hora y les pagaban 50 euros más al mes. Y la gente se iba a Mercedes. Y les tenía que llamar yo y decir, oye, que te pago 20 euros más al mes. Y volvían. O sea, dejaban Mercedes por 20 euros más al mes, porque era un 10% de incremento salarial o un 5%, que es una barbaridad, de un mes a otro. Entonces, hubo una época de expansión en Hungría muy bestia, en esa época, y se nos iba la gente por 50, 40 euros al mes. Dijiste, eso no puede ser. Entonces dije, hay que retener a la gente. Porque si yo hago un proyecto y se me van a los 3 días, los que entran nuevos no saben hacer nada, no saben hacer el producto, no saben... Me cuesta un montón a mí luego explicarles cómo... De cero. Claro, y eso me di cuenta enseguida. O sea, al mes se me fueron 3 de los 9 y tuve que meter 3, filtrarlos, que encima
la personal muy pobre, o sea, muy pobre en el sentido técnicamente muy Limitado. pobres, muy limitado. Era un pueblo. Que la gente no tiene dinero, no tiene coches, la gente venía en bici a la fábrica. Claro, no podía elegir mucho. Era gente que a lo mejor era alcohólica o gente con problemas muy heavy, tío, de decir, pues se le ha muerto la mujer ayer, pues, vamos a darle trabajo. Y no me daban a elegir a mí. O sea, yo no hacía entrevistas de, voy a elegir entre estos 10. No, no, me decían, este empieza mañana. ¿Pero y por qué este? Bueno, porque lo conocemos en el Conocemos, pueblo tal. y el tío está pasándolo mal. Pero claro, el tío estaba desmotivado a más no poder. Entonces, hice un plan de incentivo, un plan de forma, o sea, conseguí que los que se quedaban más tiempo les diéramos un bonus por cada persona que ellos formaban. En vez de 300, ganaban 400. Y contentísimos. Encantados, 33% más. Y al final conseguí retener durante unos meses al equipo y el proyecto salió adelante. Me costó muchísimo, el proyecto salió adelante. Tuve la oportunidad de ir a la fábrica de Pringles, de hecho una de mis mejores experiencias fue en Pringles, y el proyecto acabó con éxito. Me dijeron, César, te falta un año, te falta un proyecto en un país extranjero, hay varias opciones, no me acuerdo cuáles eran las otras, pero no me llamaban mucho. La que más me llamaba era construir una fábrica de cero en Valencia. Y al final dije, venga, para adelante, y bueno, estuve en Valencia, proyecto de cero, allí tuve la oportunidad de gestionar, creo que eran unas 20 personas, y ahí fue mi primera experiencia donde sentí que era mi equipo de verdad, porque lo de Hungría lo veía como muy short term, ¿no? Como yo sé que esto va a ser un año, me los tengo que ganar en un año, a lo Mourinho, ¿no? Que es como muy a corto plazo, decir, los enchufo, pero sé que este ritmo no lo puedo mantener 5 años. Ya fue cuando ya volví a España y ya no volví a estar en el extranjero, ¿vale? Es un punto de inflexión, pero yo no sabía eso. Yo pensaba que podía volver. O sea, para mí era un proyecto de 2 años o 3 con vistas a que ese equipo se quedara más, pero sin mí. Y efectivamente estuve 2 años, de ahí me llevaron ya a un puesto de responsable de producción en Logroño y ahí ya tuve una mala experiencia, por otras razones, con mi responsable y ahí acabé marchándome A Coca-Cola. a Coca-Cola. ¿Cómo era? Vale, ¿tú cuando empiezas con todas esas experiencias? ¿Cómo era vivir fuera? Yo no he tenido la experiencia que has tenido tú en Praga de sociabilizar tanto, sino que yo iba ahí con un objetivo y creo que es uno de los consejos que yo puedo dar a la gente joven, es, por un lado, tener el balance social, obviamente, cuando vas fuera, pero yo creo que si tú quieres a nivel profesional crecer rápido y crecer mucho, tienes que, hasta los 30, yo creo, estar muy enfocado en el trabajo. Obviamente, si puedes compatibilizarlo con la parte social, mejor. Pero yo lo recuerdo como 2 años muy encerrado y muy enfocado a parte laboral. Entre medias de este proceso tienes un proyecto paralelo, un side project de ropa, Sí, sí. Minimalist. ¿Qué pasó ahí? Porque lo petasteis, yo soy gran fan de la marca, ¿y por qué lo dejáis? Empezamos Minimalist en mi primera etapa de Francia. Yo creo que a los 6 meses o así veo que ya tengo más tiempo por las tardes y digo, no, tenía un compañero, Diego, que creo que lo has entrevistado, Sí. El eh, primero de todos, que es un artista, tío, tiene unos diseños preciosos y yo veía que eso tenía mucho potencial. Yo tenía dinero, porque venía de lo expatriado, y le dije, tío, ¿por qué no montamos una marca? Porque él ya hacía camisetas, pero las hacía bajo pedido, en plan, muy poco volumen. Y le digo, ¿por qué no llevamos esto a otro nivel? E-commerce, yo conocía al CMO de Meller que nos podía ayudar, o sea, haciendo lo mismo los ads en Instagram, en Facebook. Y tío, empezamos y entre que los diseños eran preciosos, eran guays, molaban mucho, tenían mucho punch y tal, y que teníamos el CMO de Meller que sabía muy bien cómo facturar online, la verdad es que al principio lo petamos. ¿Qué pasó? Que lo dejamos en el proyecto creo que al cabo de un año o así. A mí en particular, a lo mejor le preguntas a Diego y te da otra versión, a mí en particular lo que me pasó es que yo, después de ver lo que se facturaba, que eran, digamos, números muy altos, luego hacía mis números, ¿no? Yo llevaba las finanzas y decía, hostia, es que el dinero que queda neto después de facturar, pagar gastos, comprar el producto, cuando tú vendes todo, me lo invento, cuando vendes las primeras 1000 camisetas, de golpe, o sea, tienes que comprar ya no 1000, tienes que comprar 5000. Claro, todo lo que has facturado lo tienes que, o sea, para escalar y para poder llegar a lo que es hoy Nude Project,
¿no? Que es como nuestra referencia. Si compras 1.000 para luego vender, o sea, luego tienes que comprar 5.000 para luego vender esas 5.000, tienes que meter otros 25.000 en ads, me lo invento. O sea, al final, todo lo que facturas lo reinviertes y no solo lo reinviertes, sino que tienes que meter más dinero. Porque si tú tienes... Es una rueda que se hace tan es una grande. rueda que no para, pero no para, pero facturando, no lo sé. Me gustaría, si tienes alguna entrevista de algún e-commerce de los zapatos o lo que sea, me gustaría ver, porque la gente dice, facturas 8 millones de euros o 5 millones de euros. Vale, pero ¿cuánto de ahí los fundadores han podido rescatar de verdad y con tranquilidad, con conciencia? Porque tú a lo mejor dices, hostia, puedo sacar 5.000, 50.000 euros en un año o 100.000 euros el primer año. Pero realmente tú como emprendedor, ¿los sacas esos 100.000 euros para ti, para invertirlos en otros proyectos? No. Tú esos 100.000 euros Todo ahí. los metes ahí. O sea, todo tu capital Tu energía, y todo. todo va ahí. Entonces llega o sea, no sé, un momento que me rayé y dije, ostras, para yo algún día ganar Lo que ya lo que estoy ganando ahora, o sea, sin ir más lejos, pero pues teniendo 20 y pico años, yo qué sé, pues ganar, me lo invento, 60.000 euros netos con una startup, yo no sé cuántos años, cuánta facturación tengo que hacer, porque claro, no estás solo, vas con socios. Que los 4 ganemos 60.000 euros netos en un año, Tienes que facturar. son 240.000 euros netos, 250.000 euros netos al año. ¿Cuánto hay que facturar y repartir esa cantidad? Y 60.000 euros netos no es tanto, o sea, no se me malinterprete, pero con el esfuerzo que requiere una startup de ese nivel, claro, yo tenía mi trabajo y a la vez hacía eso, pues yo curraba 14 horas al día. Y hubo un momento que dijiste, Y al momento que dije, o me quedo en Crown o me voy aquí, entonces dije, hostia, acabo de irme, o sea, yo acababa de ir a Francia, era mi primera experiencia laboral fuera. Y pensé, hostia, a lo mejor puedo estar 5 años para ganar 60.000 euros netos, que a lo mejor no, no lo sé. Pero me rayé y dije, es que yo en 5 años a lo mejor gano en Crown o en otra empresa como director de producción 150.000 euros al año, que es lo para que se llegar paga. a eso, Claro, aún es más. luego entonces, claro, ¿cuándo voy a sacar yo 150.000 euros yo y mis 3 socios? Claro. ¿Cuándo voy a facturar 500.000 netos? O sea, no facturar. ¿Cuándo voy a poder repartir 500.000 euros en dividendos? Entre 4. Sacando toda la parte de coste, toda la Claro, parte entonces de aquí, inversión. consejo que puedo dar a los emprendedores es tener menos socios, lo primero, porque claro, cuando te das cuenta de esto dices, hostia, a lo mejor no me hacía falta un cuarto. Meter a un tío que a lo mejor metió solo 10.000 euros o 20.000 euros y lo teníamos ahí, aunque no fuera un 25% de la participación. Pero tener a un cuarto socio ahí al que le tienes que repartir es una putada. Cuando es una startup de camisetas no necesitas más que, te diría, tú solo. Entonces, consejo para emprendedores, al principio, si es un producto muy sencillo y lo puedes hacer tú solo, hazlo solo. Porque luego tienes que repartir y te darás cuenta de que para ganar 100.000 euros, hostia, necesitas facturar mucho ya, tú solo. Pero es que si encima sois 4, flipas. Hostia, 100.000 euros no lo voy a conseguir en cualquier empresa, pero como ingeniero, sí. Tío, 100.000 euros no es una mala cifra, pero te vas al extranjero, en Alemania, y un ingeniero normal, quizá no junior, pero un ingeniero normal te cobra 100.000 euros. Llega un momento en el que tienes que dar ese paso de decir, o voy full minimalist y voy full con mi empresa, o sigo aquí. Entonces llegó un momento en el que dije, me quedo aquí, acabo de empezar en Crown, veo mucho recorrido y dejo de momento esto, aunque yo ya lo que ya he aprendido, o sea, yo me di cuenta en ese momento que yo podía montar mi propia marca cualquier momento, porque ya tenía las bases de... O sea, menos saber dibujar bien los diseños que hacía Diego, que eran increíbles, yo podía coger al día siguiente y montarme mi propia marca, meter mis 30, porque lo tenía ya el dinero, meter 30 o 40.000 euros y hacer marketing, hacer tal, y solo pillar diseños, pero que luego te das cuenta con la compra online que no hace falta hacer diseños perfectos, sino que puedes ir testeándolos e ir encontrando tus diseños. Y tú también has trabajado en Coca-Cola. Tú llegas a una empresa que transmite felicidad. Es la empresa seguramente o la más conocida o de las más conocidas del mundo, sí, de las que más ha impactado este mundo y de la que mucha gente, sobre todo en el marketing que yo me dedico, desea o le gustaría trabajar en ella, ¿no? ¿Cómo es trabajar en Coca-Cola? Sí que es verdad que al principio estás como súper motivado, como lo que tú has dicho, ¿no? Decir, joder, estoy en una empresa en la que mi producto, porque yo embotellaba el producto, se ve en cada supermercado, en cada esquina, en cada oficina.
O sea, En todo el es el mundo. producto, yo creo, más consumido, no sé, corrígeme, pero será el más consumido Si no el más deseado. de la historia, el más deseado y tal. Pero es el trabajo donde menos dinero he ganado. O sea, ellos saben que trabajar allí mola, ¿no? Y por ende se aprovechan de eso y saben que chavales jóvenes, ingenieros jóvenes, pero también en marketing, en Quien en sea. cualquier rol, trabajar en Coca-Cola es como un sueño, ¿no? Hostia, trabajar en marketing en Coca-Cola o trabajar en embotellando la Coca-Cola, tal, para un ingeniero es top. Pero luego, con el tiempo te das cuenta y dices, joder, he estado en empresas mucho más cutres, mucho menos conocidas o absolutamente desconocidas, que me han pagado incluso el doble que lo que me paga Coca-Cola, haciendo lo mismo o muy parecido. Uno de los consejos que doy a la gente joven es no os fijéis solo en las marcas, porque obviamente a todos nos gusta trabajar para L'Oreal, para Coca-Cola, para Heineken, para marcas súper reconocidas, pero precisamente esas son las marcas que menos remuneran a los trabajadores. En ese reconocimiento y ese plus que les permite hacer nóminas pues, más reducidas y que el empleado esté motivado igual o más que en una empresa que no conoce a nadie. Entonces, yo siempre he dicho que está bien que si tú tienes un sueño de trabajar en una empresa en concreto, si tu objetivo es trabajar en Coca-Cola, lúchalo, hazlo, estate el tiempo que te haga falta, pero oye, y si eres feliz, quédate, no te digo que no, pero ahí te darás cuenta que para tu puesto, en una química a 5 minutos de allí o a una farmacéutica a 2 minutos de allí, en esa misma zona, te van a pagar 20 o 30 mil euros más al año. Y eso es lo que me pasó. Que al cabo de un año me di cuenta de que dije, estoy muy guay, mola mucho, hay mucho trabajo también o sea, no es una empresa, no es la típica empresa en la que vas allí, eres un funcionario y vives bien y tal, no, no. Hay mucha Hay exigencia, presión. hay los estándares de calidad de la producción, o sea, tienes que tener mucho cuidado, es un producto muy consumido, por ende tienes que tener mucho cuidado cuando hay una contaminación cruzada o hay un problema en una máquina, tienes que tener mucho cuidado cómo la reparas, cómo la arreglas, cuidado con las grasas. O sea, hay un nivel de exigencia y de responsabilidad muy grande, porque si tú tienes un batch ¿no? un lote que lo contaminas, a lo mejor destrozas a 1 millón de personas que beben esa Coca-Cola, ese producto durante 2 o 3 días. Porque la Coca-Cola, todo lo que se produce se consume. O sea, no se tira nada de Coca-Cola. La Coca-Cola, o sea, conforme se produce, se consume a los 3 o 4 días. O sea, no hay estocaje de Coca-Cola, no hay sitio suficiente para estocar Coca-Cola. Sale de la fábrica, se distribuye y llega a los chiringuitos y a los restaurantes Y a los bares. y a los 3 o 4 días se consume. Entonces, si tú tienes un problema, sales en los telediarios a los 4 días. Entonces, cuando estás en una fábrica embotellando la Coca-Cola, tienes esa responsabilidad y esa presión. Entonces, no es un trabajo fácil tampoco. Y no está tan bien remunerado como Y no otro. estás remunerado para la responsabilidad que tienes. Esto es una de las cosas que la gente no se da cuenta. En el sector alimentación, los salarios son muy bajos en comparación con el sector farma. El sector farma, todo el mundo sabe la responsabilidad que hay, porque si tú, yo luego trabajé para el sector farma produciendo antibióticos. Si tú el antibiótico tienes un problema en la producción y el producto sale y la gente lo consume en antibiótico, si tú le das un antibiótico contaminado a una persona que se toma un antibiótico, que está ya, o sea, una persona que se toma un antibiótico está Ya ya, está enferma. está en el límite, si tú encima le das un producto contaminado, lo matas. O sea, no le sienta mal 2 días y tiene una gastroenteritis como una Coca-Cola. No, lo matas. ¿Sabes? O sea, pero el sector farma sí que está en cierta manera reconocido y por eso se paga más. En el sector industrial, cuando trabajas en producción o en mantenimiento, en el sector farma, está remunerado. Pero en Coca-Cola o en Heineken o en una empresa de alimentación basado de alubias, los salarios son miseria y tienes una responsabilidad espectacular. Por no hablar luego de la gestión del personal. Puede haber una persona que esté medio loca y te ponga un alfiler en una lata de Coca-Cola embotellada y luego te la tragas y se puede liar que flipas. O sea, tienes que tener mucho cuidado con la gestión del personal, o sea, no puedes ir a un tío y meterle un broncazo y dejarle que siga produciendo, ¿sabes? Se te puede mear en la lata o se puede hacer una barbaridad. Y a César Climent le encanta dar consejos, entonces vamos a hacer que nos dé consejos a todos, ¿no? Alguien que no ha salido de casa, ¿qué le dirías? Bueno, hace unos años le hubiera dicho, tío, ¿qué haces? Espabila, muévete. Ahora, con 35 años, lo veo con diferente perspectiva.
veo que, como en tu podcast anterior, creo que he aprendido a entender que no todo el mundo busca lo mismo que yo y que no todo el mundo necesita lo que yo he hecho y que creo que realmente cada uno tiene que buscar su camino. Y creo que no hace falta que la gente piense que los que se quedan en una zona son peores o mejores, sino que es diferente. Una persona que se ha quedado en Tarragona o en Salou toda la vida es totalmente respetable y no es el camino que yo hubiera hecho, porque de hecho no lo he hecho, pero entiendo que a lo mejor para ellos no vean que el hecho de yo haber ido a Hungría un año sea algo positivo. Mucha gente pensará, ¿qué haces en Hungría? ¿O qué haces en Francia, tío? Francia, un país Sí. que realmente a mí ahora me preguntas y no es un país que me guste. Pero, hostia, la experiencia que yo he vivido en Francia no me la quita nadie, ¿sabes? No es el hecho de vivir en Francia, es la experiencia de gestionar un proyecto en Francia, un proyecto en Hungría. Mucha gente no entendería que yo he vivido en Hungría, ¿sabes? Sí. Pero por eso creo que le diría a esa gente que tranquila, que han elegido su camino y que nunca es tarde. Si les apetece salir fuera, que salgan fuera con 30, con 35, con 40, nunca es tarde. Sí que es verdad que creo que a nivel laboral es mejor hacerlo con 25 que con 40, pero nunca es tarde. Ahora, ¿qué consejos le darías a alguien que está viviendo fuera como hago yo? ¿Con qué edad? Con 25, por ejemplo. Con 25 le diría que a tope, a full, que intente estar fuera lo máximo que pueda, siempre que le apetezca. Tampoco es plan de decir sí o sí, 5 años, no. Pero creo que cada uno se tiene que dar cuenta de cuando acaba su ciclo en esa ciudad o ese país. Pero yo lo que digo es 2, 3, 4, 5 años en el extranjero hacen que tu carrera crezca exponencialmente. Entonces, si lo puedes hacer, económicamente te lo puedes permitir, tu familia no tiene problemas de salud y no tienes por qué estar allí con ellos, si tu vida te lo permite, aprovecha y sácale el máximo partido posible. Trabaja a full, si puedes pásatelo bien, socializa todo lo que puedas, pero yo te diría que si vas fuera, también aproveches y te centres mucho en tu carrera profesional, porque siempre tienes tiempo para luego socializar. Entonces, haz un esfuerzo, yo siempre he dicho, entre que sales de la carrera y hasta los 30, full power, a nivel laboral. Se puede compaginar muy bien y puedes dedicar 8 o 10 horas al día en currar fuerte, hacerte un nombre dentro de tu organización o dentro de tu sector, que te conozcan en tu sector y que digan, hostia, este tío es bueno y sabe de esto, especializarse mucho, porque al final es por lo que se paga más. O sea, creo que es un punto también un consejo que yo daría es intenta especializarte en algo que aporte valor y que muy poca gente sepa de eso y aprovecha tu estancia en el extranjero a full. No lo veas como un Erasmus constante. Tienes 25 de nuevo. ¿Qué harías? Oh, pues ahora es muy fácil decirlo, ¿no? En realidad creo que hubiera hecho lo mismo si pudiera ahora volver con 25, lo que haría seguramente sería viajar a países más tochos. ¿Pero solo viajar o rollo No, a nivel profesional también? o sea, intentar forzar dentro de mi empresa que en vez de que me mandaran solo por Europa, porque mi empresa era internacional, podía haber pedido Asia, Latinoamérica, me hubiera, en vez de quizá preguntado solo por proyectos en Europa, me hubiera podido decir, me hubiera gustado poder preguntar y solicitar proyectos en el extranjero fuera de Europa. Japón, China, China me hubiera encantado, Argentina, Brasil, Pero en ese momento quizá pero en ese no. momento no estaba tan extendido como ahora. Claro. Estamos hablando de hace 10 años y ya estar en Europa ya era mucho. O sea, yo no necesitaba dar ese salto tan bestia para destacar dentro del mundo de la ingeniería. Ahora, como hay tanta gente en Europa, Sobre todo española. sobre todo española, para diferenciarte un poco, te tienes que ir a Japón. Porque ahora todo el mundo está en Alemania, todo el mundo está fuera. Entonces, no deja de tener valor el estar fuera de España, ¿no? Pero estar en Japón o estar en China 2, 3 años, o en Australia, o en Estados Unidos, o en Latinoamérica, o en África también, pues imagínate, el push que te da eso en comparación con irte 2 años a Hungría o a Francia. Claro. Este no tiene comparación. Pero en aquel momento no me hizo falta para lo que yo buscaba. Entonces,
a lo mejor ahora con 25, en el contexto de hoy, pues en vez de irme a Francia, me gustaría irme a Australia o me gustaría irme a Japón. Así, así. Y ahora, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Buah, qué pregunta más difícil. Pues me veo más o menos igual, como te he dicho, estoy en mi prime, he encontrado un balance entre responsabilidad, remuneración, tengo teletrabajo, que para mí es ahora clave, o sea, es fundamental, me ha cambiado la vida de tener que ir cada día a una fábrica a poder gestionar mi tiempo. ¿Y cómo me veo en 5 años? Pues igual, teletrabajando, haciendo proyectos internacionales. Me quiero especializar, como he dicho, en algo también muy novedoso que es el hidrógeno, que todo el mundo ha hablado ya, ha escuchado hablar del hidrógeno, pero digo novedoso porque hay muy poca gente en España que sepa realmente de hidrógeno, en España y en Europa, y creo que puede ser el siguiente boom energético. Y bueno, voy a hacer un máster, me voy a especializar en eso y me voy a intentar hacer un espacio, un hueco en la industria del hidrógeno en los próximos años. Para terminar, haremos unas breves preguntas rápidas, son 10 preguntitas. Primera, ¿Salou o Budapest? Salud. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Vivir de rentas fuera de España o trabajar hasta los 65 pero en España? Vivir de rentas. Fuera de España. Sí. ¿Un país donde vivirías? Hungría. 3 consejos para llevar un equipo. Tener mucha asertividad. Dar ejemplo. Y constancia. ¿Cuál ha sido el mayor salario que has recibido en un mes? Esto es muy clip viral. En un mes que he cobrado bonus, 22.000 euros. Brutos. Sí, brutos. ¿El mayor equipo que has llevado, de cuánta gente ha sido? He llegado a tener 300 personas. ¿Llegarás a facturar 1 millón al año? Espero. ¿Carrera profesional o experiencia personal? De momento tengo que decir que carrera profesional. ¿Trabajar para ti mismo o para Corporate Forever? Mix. Y ahora tienes que acabar esta frase. Salir de la zona de confort es... Lo mejor. Para terminar ahora, él me hará una preguntita a mí sobre mi futuro, o lo que sea. Yo quería preguntarte 2 cosas. Venga. Una es, ¿cómo te ves tú en 5 o 10 años? Que yo me veo fuera de Europa. Yo quiero salir un poquito fuera de Europa, sobre todo ahora mi amigo Ángel se ha ido a Japón y creo que ya fue, yo ya tenía en mente hacía tiempo y creo que ya fue como el último toque de decir, hostia, otro chaval de mi edad, que tenemos un nivel de vida muy parecido y un estilo de vida muy parecido, se va fuera de Europa, hostia, pues yo ya quería hacerlo y me da como ese push para hacerlo. Entonces yo te diría que en 10 años, si todo va como debería, entiendo yo que debería volver a España en algún momento, pero en 5 no te diría que estaría en España. La segunda es, ¿por qué siempre dices que soy tu mentor? ¿Y qué te ha hecho decir tantas veces esta frase y que me llena de orgullo y satisfacción? Sí. Pero, ¿por qué? Porque para mí fue, yo tenía, imaginaros, ¿no? 14, 15 años en Salou, hostia, ya había pasado situaciones muy complicadas familiares, lo que sea, en plan, no tenía ni idea qué estudiar, lo que sea, y yo veía que tú, que Alejandro Hachime, un amigo nuestro, o sea, su mejor amigo y un gran amigo mío, hostia, salíais, uno se fue a Australia, tú te fuiste a Francia, de repente a Hungría, y dabais un plus, rollo, tú volvíais a casa en verano en Salou y explicabas historias de, hostia, me ha pasado esto, ya todo tan fuera de lo común, tan fuera de lo normal. Que te apetecía mucho, ¿no? Y decía, tío, hostia, me molaría poder llegar a eso. Al final se dio, ¿no? Yo estaba en Barcelona estudiando, no sabía si me iba a ir o no, y ya se da también, lo que dices tú, un poco el camino de cada uno, te vas dando cuenta que tu camino seguramente es ir al extranjero. Pero esa primera motivación, esa primera idea de decir, hostia, si lo ha hecho César, si lo ha hecho Alejandro, lo ha hecho Hachimi, ¿cómo no lo puedo hacer yo, no? Entonces, fue un poco ahí... y hicimos muchas horas de conversación, muchas horas de conversación, has trabajado en muchas empresas, sabes cómo preparar entrevistas, o sea, ha sido como todo, muchos procesos, cuando tengo una duda, lo que sea, yo siempre le contacto, hostia, esta entrevista la tengo que hacer bien, o esto lo tengo que hacer bien, o este paso de carrera profesional, y siempre me sirve porque, volvemos antes, me sacas 10 años y vas 10 años adelantado en carrera profesional, entonces veo un poco siempre lo que puedo llegar a ser, lo que puedo llegar a aspirar. Así que, tío, ha sido un placer tenerte, tío. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Y seguro que encontramos algunos clips virales y a la gente le va a interesar. Bueno, veremos. Bueno, un placer. Chao, chao. Chao, chao.